Buen día, tutor y compañeros. En este momento pues les voy a exponer la línea de tiempo de la historia de la guitarra. Mi nombre es Jenny Verdugo. Bueno, iniciando, la guitarra no tuvo ningún origen en específico. Perdón si no hablo detalladamente, pero es que son solo 5 minutos y esto tiene mucha historia. Perdón. Volviendo al tema. La guitarra no tiene origen de tiempo y sus inicios muy vagos que se encuentran son que se basaron en la cita y en la lira. La cita es un instrumento indio y la lira es un instrumento grecio. Y también se hallaron, si no estoy mal, unos dibujos egipcios también de esta época, bueno, o alrededor de esta época. En el siglo XI y XII, bueno, empezaron a salir como los familiares a la guitarra. Pero antes de eso, antes de si no estoy mal también, acá se me olvidó pues ponerlo. En este transcurso, mejor dicho, en esos dos transcursos, está un instrumento que también, bueno, si no estoy mal también es egipcio, bueno, no sé, no me acuerdo muy bien. Sé que es antiguo y también es de la familia de las guitarras porque eso leí. No me acuerdo muy bien por qué. Que este tenía 3 cuerdas, 2 naturales y una que hacía los saltos. Este también hace parte de los instrumentos de cuerdas punzadas. Ok, volviendo a esto, en el siglo XI y XII se pueden distinguir 2 tipos de guitarra. Bueno, guitarras y moriscas, que estos dos también son fundamentales para el surgimiento de la guitarra. Los guitarras constan de 12 cuerdas, bueno, más de 12 cuerdas, y los moriscas, pues ahí ya es donde cambia. La morisca cuenta con 6 cuerdas dobles, por ende 12 cuerdas. Por eso en el anterior había dicho que 12 cuerdas porque me confundí, perdón. Pero no fue hasta el siglo XIV, perdón. No fue hasta el siglo XIV que empezaron, a hacer una especie de partes para estos instrumentos, no para no guitarras, no, sino para estos instrumentos. Pero primero, estas partes no salían a la luz. Y segundo, eran más que todo como para poetas, para como acompañar sus poesías, no como tal para música. Ok, en el siglo XVI, ahora sí, en el siglo XVI, más exactamente en 1546, empezaron a aparecer partes de guitarras, pero ya en instrumentales, creería yo. No me acuerdo el término. En conjuntos grupales. Eso. Y ya en el siglo XVII, más exacto, en el siglo XVII, el compositor Girolamo creó 2 obras exclusivamente para guitarras, solo para guitarra. Una en 1606, que fue la de Nuova Inventione, y la otra en 1620, que es la de Gio Colonna. Me pasé 2, perdón. Ya. Ok, después de esto, en el siglo XVIII empezaron, creo que él es un luthier, Jacob Otto, agregó, cabe aclarar que en esa transición, la guitarra todavía no era fundamentalmente ese instrumento, sino se le habían hecho algunos cambios. Esas son partes de la historia que no,
se pierden en su misma historia porque no se encontró esos detallitos. Pero antes existía una guitarra de 5 cuerdas. Y este luthier le agregó una sexta cuerda. Y pues se cuadró la afinación que hoy en día tiene la guitarra. En el siglo XIX, ya tenemos un arreglo más profundizado, o sea, por dentro de la guitarra, de la caja sonora, para hacer que resuene mucho mejor y hacer que el sonido sea más fluido. Ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, como a la mitad, perdón, más o menos, empezamos a ver que las culturas afrodescendientes cogen la guitarra para el estilo, para hacer una especie de protesta contra la esclavitud racial. En mi opinión, es muy, no mágico, pero muy importante, no sé qué término usar, pero, o sea, son dos cosas. Una es un instrumento que no tiene ningún origen, o bueno, sí tiene un origen, pero no un origen como tal. Y otra que es la esclavitud, que es el no ser libre, que es el estar encadenado. O sea, son esas dos cosas, hacer la fusión y crear géneros musicales maravillosos, y que en este momento la gente pues no valora o no sabe. Y yo cuando me di cuenta de este dato fue o sea, me gustó mucho. O sea, obviamente no es bueno, no fue bueno en su época, pero ahora los historiadores, o sea, cuentan este dato como un dato especial, porque pues, o sea, es la unión de estas dos, estos dos, un desastre mundial y una creación mundial, porque ahora la guitarra a un músico, o sea, para un músico es fundamental. Y la esclavitud, pues aún hay lugares donde obviamente se sigue luchando, porque pues, o sea, ya no es la misma esclavitud que antes, pero sigue siendo parte de esclavitud. Pero no es igual que ese momento. Entonces fue muy mágico cuando yo di con este dato. Y pues quería postularlo ahí. Bueno, ya, pues creería yo que me pasé los 5 minutos. Pero bueno, vale la pena. Ya con esto acabo. No quise meterle más porque me hubiera engañado más. O sea, hubiera sido el video más largo. Y eso que faltó la cuestión de las guitarras eléctricas. Pero pues bueno. Gracias por ver.